Muy, pero muy buenas noches, hermanos. Hoy le damos gloria y honor a nuestro Dios una vez más porque vamos a compartir esta palabra preciosa en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. No te olvides que somos bendecidos para bendecir a otros. El tema que vamos a desarrollar en esta noche lleva por título: necesitas tomar por ti mismo la decisión de cambiar tus tiempos. Encontramos el texto bíblico de Segunda de Crónicas, capítulo 17. Solamente tú y yo somos los que podemos decidir cambiar nuestro tiempo. Nadie nos puede obligar a nosotros a que cambiemos nuestro tiempo. Eso es muy personal. Usted quiere que la historia hable algo de usted, empiece desde este momento a cambiar sus tiempos. Y cuando te hablo de sus tiempos, es todos los tiempos que vivimos todos los días de nuestra vida. Porque la historia de la humanidad nos habla a nosotros de hombres y mujeres que cambiaron sus tiempos, que tomaron las mejores decisiones y que hoy la historia habla de cada uno específicamente de todas las obras que ellos hicieron en su tiempo. Ahora, la historia de estos protagonistas la podemos ver. Aquí encontramos a Alexander Graham Bell. Este fue el que inventó el teléfono. Cuando a la gente le era imposible saber que nosotros podíamos comunicarnos al otro lado del mundo, él inventó el teléfono y hasta hoy, mire, ya estamos por los celulares que nosotros hablamos por todas partes del mundo. O sea, hoy la historia necesita de los comienzos de él, ¿verdad? Para poder nosotros ampliar, como se ha ampliado en una gama de diferentes formas y de diferentes potencias de un teléfono donde usted puede hablar a nivel mundial a través de él. Pero también encontramos, él nos conectó con el mundo entero, pero también encontramos a una persona muy importante y que no podemos olvidar nunca, que se llama Nicolás Tesla. Él tuvo una visión extraordinaria. ¿Sabes cuál fue la visión de él? La corriente alterna y también la energía inalámbrica, que hoy es, en la actualidad, es de mucha importancia para nosotros. Hoy lo inalámbrico es lo que se usa y esto lo inventó Nicolás. O sea, son personas que dejaron rastro en la historia de la humanidad. Dios nos está preguntando a nosotros: ¿será que tú quieres dejar algo en la historia de la humanidad? ¿Será que tú quieres algún día que la humanidad hable de los hechos que tú hiciste aquí en la tierra mientras tuvimos la oportunidad? Porque mira, cuando se hizo el teléfono, eso era inimaginario. Nadie podía creer que eso se podía hacer. Pero este hombre, Alexander Graham, lo hizo. Lo hizo porque cuando tú te dispones a hacer algo, tú lo vas a lograr. Eso es con esfuerzo, es con empeño, es con entrega, es con dedicación. Si tú en el campo espiritual quieres dejar huellas en este mundo, necesitas meterte con el Señor, caminar con el Señor, hacer la obra del Señor aquí en la tierra, enseñar la palabra del Señor. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros en este tiempo, para dejar por lo menos algo en la historia que hicimos nosotros en favor de la obra del Señor. Si lo hacen los que son del mundo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros que somos los hijos de Dios? Entonces estos hombres no fueron solamente innovadores, tenían una capacidad intelectual bastante buena, fueron visionarios. Ellos vieron la visión, caminaron en la visión y hasta que alcanzaron la visión no la soltaron. Por eso es importante que cuando usted tiene una visión, trabaje para la visión. Primero ama la visión, luego trabaja en la visión para que la puedas desarrollar. ¿Saben una cosa? Que esta gente entendieron que la ciencia y la tecnología eran lo más importante que podían ellos aprender en este tiempo, para que todas esas cosas que ellos estaban haciendo, esas innovaciones, esas visualizaciones que ellos tenían, se pudieran desarrollar en este tiempo. Y hoy nosotros disfrutamos de todas esas visiones de ellos, de todo ese trabajo que ellos hicieron. Antes éramos como una velita, ahora mira cómo está la luz en todas partes, porque siempre hubo alguien que pagó el precio. Eso es el precio que nosotros pagamos, esos inventos, esas entregas para alcanzar el propósito que nos dispusimos nosotros lograr en el tiempo justo. Igual en el campo espiritual, hermano.
Todos tenemos ingenio humano, pero tenemos que ponerlo al servicio de la obra del Señor. Todo lo que yo sé, todo lo que yo he recibido, yo tengo que ponerlo al servicio de los demás. Porque un día cuando yo llegué, alguien me enseñó. Yo tengo que dar de gracia lo que por gracia recibí. Tengo que enseñar a otro a que haga lo que a mí me enseñaron. Y cuando yo voy caminando de la mano del Señor, Él me va guiando en el propósito que Dios quiere que tú y yo realicemos en este tiempo. Hermanos, los tiempos ya están cerca. Necesitamos con urgencia caminar con el Señor, con urgencia a correr la milla de más para poder sembrar este precioso evangelio hasta el último rincón de la tierra. Tenemos que ayudar a mejorar la vida de los demás. Hermano, no es con plata, no es con hacienda, con educación que usted va a tener un cambio, una mejora en su vida personal. Porque lo que tú aquí quieras, aquí se queda. El cambio es en lo profundo, en lo espiritual, en el llamado de Dios para nuestra vida. Porque ese sí va arriba. Porque arriba vamos atesorando lo que aquí en la tierra hagamos. Pero los tesoros que tú hagas aquí en la tierra materiales, aquí se quedan para que otros los peleen y para que otros los disfruten, hermano. Así que yo le invito en esta noche, hermano, hermana que me estás escuchando, a hacer un par en tu vida y necesitas, hermano, tomar por ti mismo la decisión de cambiar tus tiempos. Tenemos que cambiar nuestros tiempos y solo lo podemos cambiar cuando Cristo está en nosotros. Es que sin Cristo no vamos a cambiar absolutamente nada. La muerte de Cristo fue por amor a ti, por amor a mí. Cristo no se bajó de la cruz por eso, porque sabía que tú y yo necesitábamos la salvación. Y la salvación ya está dada, hermano, para todo aquel que la quiera recibir, para todo aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Esas son huellas que tú vas dejando cuando en verdad empiezas a caminar con el Señor. Entonces, vamos a hacernos esta pregunta. A mí me gustan las preguntas, hermano, para que usted en su casa, usted pueda mecanizar esa pregunta, llegar al trasfondo de la pregunta, a ver qué está pasando con tu vida espiritual. ¿Qué queremos que la historia diga de nosotros? ¿Qué huella vamos a dejar, hermanos? ¿Qué herencia tendrá nuestra descendencia? Mire qué huella vamos a dejar, qué herencia queremos darle a nuestros hijos, hermanos. Esto es importante que nosotros empecemos, porque no sabemos si mañana nos amanecemos o ahorita mismo pase algo y ya no estemos nosotros por aquí. Por eso es importante uno tomar las cosas y analizarlas inmediatamente en el nombre de Jesús. Vamos al primer punto que dice: tú necesitas decidir por ti mismo cambiar tus tiempos. Segunda de Crónicas 17, versículos 1 y 2. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Fíjese usted, estos dos versículos son muy importantes para que usted pueda entender toda la obra de Josafat aquí en la tierra. Era hijo de Asa. Asa también hizo lo bueno delante del Señor. Asa, dice aquí en la Escritura, que tuvo este hijo que se llama Josafat, pero Josafat dice que fue un hombre fuerte, un hombre que se metió de lleno en el trabajo que recibió y un hombre que en todo tiempo buscó de Dios, un hombre que le sirvió a Dios con todo su corazón. Por eso es importante administrar los tiempos presentes en cada una de nuestras vidas. Fíjate que Dios le dio esa oportunidad a Josafat y él no la perdió. Él administró supremamente bien el tiempo en que Dios le permitió a él reinar en Judá. Acuérdense que se formó una división entre la ciudad del norte y la ciudad del sur. La ciudad del norte era Israel y la ciudad del sur era Judá, que era donde él estaba reinando, en Judá. Hubo esta separación y entonces él llevó al pueblo de Judá a buscar presencia de Dios, mientras Israel hacía lo que bien le parecía a cada uno, no guardaban los mandamientos y hacían conforme no a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de cada uno de ellos. Entonces, el nombre de Josafat, ¿qué significa? Dios es juez. Mire, hasta el nombre de él era un nombre de autoridad. Dios es juez. Juez es el que juzga, ¿verdad?
es el que ordena, el que manda. Ahora, el reinado de Josafat, él tuvo esa oportunidad que Dios le había dado única y exclusivamente a él, y él la aprovechó demasiado bien. Hizo un arduo trabajo, porque no es fácil ser rey, porque usted va a trabajar con diferentes mentes, personas que les parece bien o no les parece bien lo que tú estés haciendo, aunque lo estés haciendo bien. Pero él tuvo una oportunidad muy grande, que el pueblo se agradó con él. El pueblo buscaba a Josafat para poder trabajar con él. Y te digo una cosa, lo más importante que hizo Josafat en su reinado fue nunca soltarse de la mano de Dios. Cuando tú y yo nos soltamos de la mano de Dios, hermano, no nos va a ir bien. Porque la mente dice una cosa y el corazón dice otra. Tenemos, hermano, que estar manejándonos siempre en una relación de intimidad con Dios. Porque cuando tú te sueltas, los peligros van a acecharte alrededor de tu vida. Pero cuando tú vas de la mano, no hay peligro que se quiera levantar en contra de tu vida. Por eso es importante no soltarnos nosotros de la mano de Dios. Y ¿por qué se distinguió el periodo de Josafat? Me está acordando un presidente que no quiero nombrarlo aquí, pero que está haciendo las maravillas más lindas en el mundo entero. No se soltó de la mano de Dios. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, todo lo que hagas te va a ir bien. Cuando tú vas de la mano del Señor, todo lo que hagas te va a ir bien. Entonces siempre los presidentes, los reyes tenían que buscar caminar de la mano de Dios para poder dirigir una nación completa. Porque no es fácil dirigir una nación, pero no es imposible cuando caminamos de la mano del Señor. Por eso, hermano, en el reinado de él hubo todo tipo de reformas. El pueblo cambió radicalmente. Se acabó la maldad, se acabó lo oprobio y se levantó se levantó un fuego en todo el pueblo para adorar y glorificar el nombre de Dios. ¿Por causa de quién? Del rey. Cuando la cabeza funciona bien, el cuerpo funciona bien. Cuando la cabeza tiene como centro de su alma y de su ser a Dios, el pueblo aprende a caminar de la misma manera, buscando siempre la presencia del Señor. Aparte que hizo, fortaleció toda la parte militar. Se puso en función de donde está la ley, donde está la autoridad, también todo funciona bien. ¿Por qué? Porque estamos formándonos en disciplina, en la formación con la cual quiere Dios que caminemos. Porque acuérdense que el mismo Dios dice que un buen padre disciplina a sus hijos. Si usted es buen padre, usted va a disciplinar a sus hijos. Si no es buen padre, nunca les va a llamar ni la atención. Es importante que usted aprenda eso en esta noche. Una familia donde no hay disciplina es un desastre. Cada cual tira para su lado. Una nación donde no hay orden ni disciplina tira para cualquier lado. Todo el mundo hace lo que bien le parece. Porque no hay quien controle la disciplina en el país. Además, llegó a ser próspero, trabajó duro en la educación y sobre todo trabajó durísimo en la obra del Señor. Él necesitaba que el mundo de ese tiempo, la nación de ese tiempo, volcara su corazón a Dios. Y mira, tanto trabajó en la justicia que él nombró jueces, pero también hizo algo clave, un tribunal, donde la gente iba a la apelación, y lo hizo en Jerusalén. El reinado de Josafat fue totalmente bendecido por Dios. Mira qué sabroso es que usted y yo seamos bendecidos por lo que hacemos para el Señor. Esa es simplemente la recompensa que usted se ganó por servirle al Señor. Nunca nos olvidemos que Él es el patrón que mejor paga. Y Él, nada que hayas hecho tú en favor de los santos, ni aun la que sigas haciendo, la va a dejar en el olvido, sino que Él tomará cada una de ellas, hará justicia y te dará bendición por cada una de ellas. Ahora, aquí vemos algo que me gusta mucho. Aquí, en la historia que estamos hoy tratando, dice que Dios
trabajó en el reinado de Josafat. ¿Por qué crees que Dios trabajó en el reinado de Josafat? Porque Josafat le dio el primer lugar a Dios. Le dio la oportunidad a Dios que fuera delante de él, abriendo el camino, mostrando lo que no convenía para que las cosas se fueran organizando conforme a la voluntad del Señor. ¿Sabe? Por eso Judá hasta el día de hoy, en el reinado de Josafat, dejó tremenda huella para toda la humanidad. Por eso hoy estoy estudiando esta parte y tratando de mostrarte lo importante que es que en todo lo que tú emprendas o lo que yo emprenda, el primer lugar sea de Dios, que Él nos abra el camino, que Él nos dé la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento para poder manejar las cosas conforme a su santa voluntad. Entonces, con la ayuda de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Procurar siempre hacer mejor las cosas que nos corresponden hacer. Y aún aquellas que no nos corresponden, si tenemos la oportunidad de ayudar, hagámoslo, hermano. Mira que a mí me gusta aquí en el 17 cuando dice: puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Mire usted, lo primero que él hizo fue asegurar todo. Lo primero que hizo fue ordenar todo, disciplinar todo. Así tiene que ser en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia. Es lo primero. Cuando Dios fue a fundar el mundo estaba desordenado y vacío. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Ordenar todo. Sacar toda la basura, lo que no servía, para hacer el mundo que hoy tú y yo tenemos. Igual en nuestro corazón. Sacar todo el desorden, toda la basura que tenemos ahí guardada por años. Echarla fuera de nuestra vida para que lo nuevo que Dios tiene para nosotros lo podamos disfrutar en el nombre de Jesús. Tenemos que ser como Josafat para que en todas las cosas que emprendamos nos vaya bien. Segundo, tú necesitas decidir por ti mismo, tomando buenas decisiones hoy para que tu tiempo futuro sea de bendición. Segunda de Crónicas 3 hasta el 4a. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Entonces, ¿qué fue lo que primero hizo él? Decidir cambiar sus tiempos conforme a la voluntad de Dios, dependiendo de Dios. Hay una cosa que no aprendemos y es a depender de Dios. Josafat dependió de Dios. Estaba trabajando en su tiempo y quería que ese tiempo que Dios le había dado él hiciera que ese tiempo fuera próspero, fuera bueno en el crecimiento espiritual tanto de él como de toda la nación. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender, hermano, a ir creciendo. Este es el tiempo del Señor, pues vamos a meternos de lleno, vamos a tomar la palabra, vamos a discernir esta palabra, vamos a aplicarla a nuestro corazón para poder comenzar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, anduvo en los primeros caminos de David su padre. ¿Cómo eran los primeros caminos de David su padre? Eran caminos de persecución, hermano. Saúl lo perseguía, los enemigos lo perseguían, pero él iba agarrado de la mano de Dios. Y Dios siempre defendía la causa de David. Dios siempre estaba con David. ¿Sabes? Cuando tú no te sueltas de la mano de Dios y empiezas a depender de Dios en tu vida personal, ¿sabes? El Señor te va a proteger de todo aquello que se quiera levantar en contra de tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de Él. No le queda otra a Dios sino cumplir la palabra que ha dejado escrita para ti y para mí en este tiempo. Una cosa importante de Josafat, siempre le consultaba a Dios. Una cosa importante de David, siempre le consultaba a Dios lo que él tenía que hacer. Las veces en que él se equivocó, Dios le dio también su disciplina a David. Pero es importante que usted, porque en el mundo nos vamos a equivocar muchas veces, lo importante es llegar a la presencia de Dios como hizo David. Yo reconozco que he pecado contra ti. Yo cuando tú y yo nos equivocamos, tenemos que decir eso. Reconozco, Señor, que pequé contra ti y me equivoqué. Y cuando usted hace eso, el Señor vuelve nuevamente a hacer borrón y cuenta nueva y abrir los cielos para ti. Y nuevamente te agarra de la mano y sigue caminando contigo. Entonces, él sabía que contaba con la completa protección de Dios.
Lo hizo David y también lo hizo Josafat. Ambos sabían que Dios estaba con ellos en todo momento. Entonces, Josafat tenía un corazón que caminaba con Dios. David tenía un corazón que caminaba con Dios. Él hizo exactamente lo que su padre David había hecho. Por eso tuvo tanto el respaldo de Dios en su reinado, en el ministerio que él había comenzado de la palabra del Señor en ese tiempo, hermano. ¿Sabes qué? Josafat se apartó de Israel porque él no estaba con las malas prácticas de Israel. Era un pueblo idólatra, un pueblo apartado en orgías y muchas cosas que se hicieron en esa época porque se habían apartado del Señor. Pero Josafat se apartó definitivamente de ellos y empezó a llevar otra dirección al pueblo de Judá, es llevarlo a los pies del Señor. Entonces, ¿qué hizo él? Puso a todo el pueblo a seguir y cumplir los mandamientos de Dios. Cuando usted y yo cumplimos los mandamientos de Dios, nuestra vida va a cambiar radicalmente. Vamos a vivir una vida totalmente diferente. Y por eso buscó avivadamente a Dios. Anhelaba que Dios estuviera en todo tiempo con ellos, para ellos poder caminar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, vivir en la presencia de Dios debe ser tu estilo de vida y mi estilo de vida. Buscar la presencia del Señor debe ser tu estilo de vida y mi estilo de vida. Mira lo que dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Sabes por qué? Porque lo estamos buscando de todo corazón. No es de otra manera. A Dios no lo podemos engañar. Hermano, Dios nunca jamás puede ser engañado por el hombre, ni tampoco burlado por el hombre. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, lo que tú siembres en este mundo, eso es lo que vas a cosechar. Pero de Dios nadie se burla. Así que Dios sabe si realmente tú le amas, si realmente tú quieres caminar de la mano del Señor. Y si tú estás en esa disposición como estaba Josafat y como llevó al pueblo, al reino del sur, Judá, a los pies del Señor, las cosas van a caminar diferente en tu vida personal. Entonces la frase buscó al Dios de su padre nos hace recordar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Tus hijos, oye bien, van a buscar al Dios que tú tienes. Nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Lo estamos leyendo aquí en la Escritura. Josafat viene de buscar ¿a quién? A su padre. Lo que su padre hizo, eso estaba haciendo él también. Tus hijos van a buscar lo que tú has hecho hasta el día de hoy. Pero todavía tienes tiempo de recapacitar y cambiar. Tienes tiempo de decir, ¿sabes qué? Estoy equivocado. Estoy apartado de Dios y mis hijos están aprendiendo el mal camino. Voy a enderezar mis pasos. Voy a empezar a caminar de la mano del Señor para yo dejar una historia nueva en la vida de mis hijos. Algo que mis hijos puedan imitar de mí. Hermano, no dejemos que los hijos imiten lo malo que hemos hecho. Enseñémosles a imitar lo bueno que tú haces a partir de este día y de este tiempo, hermano. Eso es importante en nuestra vida. Entonces, no solo es que tú le enseñes historia, geografía, matemáticas, no, hermano, es que tú tienes que enseñarle ejemplos vivos. Lo que yo soy, el día de mañana serán mis hijos. Tú eres el espejo de tus hijos. Así que, hermanos, padres, despierten en este tiempo. Los tiempos son malos. Miren cómo está la juventud de ahora. No respeta. Están en la droga, en todas las cosas que uno no pueda menos imaginar. Están metidos por causa de ¿quién? De padres que no disciplinan a sus hijos, de padres que no le han enseñado nunca quién es Dios. Josafat lo hizo con sus hijos y también lo hizo con toda una nación. Y si ellos pudieron hacerlo, usted y yo también lo podemos hacer. Porque nada es imposible donde Dios nos vaya a tendernos la mano para ayudarnos. El término buscó se traduce en la palabra darás, que significa consultar, preguntar, escudriñar. Eso es lo que significa esa palabra. Dice buscó, o sea, él se introdujo, él se metió, hermano, a consultar con Dios. Nosotros todos tenemos que consultárselo al Señor. Es algo que es muy real en la vida de cada uno en el campo espiritual.
esta expresión que encontramos muchas veces en la Biblia, que consultó a Dios. Dice que David iba y consultaba a Dios. Y Dios le revelaba a David. El consultar a Dios puede ser que usted se meta tiempos de intimidad sola con el Señor y espera que Dios le hable a través de una persona, de un profeta, a través de la palabra, de la misma palabra del Señor. Él le puede hablar a usted y a mí en determinado momento. Eso sí, tiene que ser una oración en una búsqueda bien profunda, bien apartada que usted tenga con el Señor para poder recibir la respuesta, la revelación que Dios quiere darle a su vida personal. En otro momento, esta expresión se refiere a Urim y Tumim. Urim y Tumim eran instrumentos oraculares que utilizaba el sumo sacerdote aquí en el pecho. Y el pueblo iba donde el sumo sacerdote y Dios revelaba a través también de ese oráculo. Por eso es importante que usted, cuando vaya a buscar revelación, vaya a su cuarto, a un lugar de tranquilidad, de reposo, donde usted tiene para todo el tiempo intimidad con Dios en ese lugar, para que Dios pueda transmitirle lo que usted quiera hacer. Dios revelaba a través de esto, que el oráculo que tenía aquí el sumo sacerdote, que en el pectoral de su vestidura revelaba la voluntad de él para el pueblo. Entonces, por eso se decía, voy a consultar al sacerdote, voy a consultar. De ahí es donde viene que uno va en la intimidad, en la búsqueda de una consulta con Dios, o Dios le permite que un profeta le pueda revelar lo que usted está buscando. Pero usted necesita decidir cuáles son tus mejores tiempos en tu vida. Y tú me haces una pregunta, ¿cómo lo voy a lograr? Te voy a lograr. Primero, obedeciendo a Dios. Y segundo, tomando buenas decisiones. Cuando usted le obedece a Dios y toma buenas decisiones, créame que Dios le va a revelar lo que usted está esperando en ese determinado momento. Segunda de Crónicas 17, 4b. Y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Anduvo en los mandamientos de Dios y no en las obras de Israel. Acuérdense que Israel era el reino del norte y él era Judá, reino del sur. El reino del sur fue consagrado al Señor a través de su rey, pero el reino del norte no estaba haciendo nada que fuera agradable al Señor. Podemos recordar en este tiempo, hermano, aquí, que un día Adán, frente al árbol, cuando él llega frente al árbol del bien y del mal, él tomó una decisión. Y esa decisión que tomó Adán, hasta hoy, ha tocado a toda la humanidad. Porque cuando tú no decides bien, te va a ir mal. De hecho, fueron echados del paraíso, del Edén. Pero cuando tú decides hacerlo bien, va a ser de bendición para la vida de todos, en tu casa, en tu familia, donde tú estés haciendo el bien en el nombre del Señor. Nosotros tenemos, hermanos, que tomar las mejores decisiones en nuestra vida. No tomes decisiones a la carrera. No te dejes impactar por la gente, porque hay gente que uno dice, bueno, pero es que me puso tanta presión que yo contesté. No, hermano, no se deje presionar. Usted tómese su tiempo para tomar las buenas decisiones en su vida personal, porque así es como le va a ir bien. Usted siempre hace su tiempo para tomar decisiones, para dar respuestas a las decisiones. No es en el tiempo de los demás, en el tiempo tuyo con el Señor, que podrás tomar esas buenas decisiones. También vemos la diferencia de cuando Jesús fue tentado 4 veces por el enemigo y Jesús venció. ¿Sabes una cosa? Jesús venció con 2 palabras. Con 2 palabras que tú y yo podemos vencer al enemigo en nuestra vida. Jesús dijo, escrito está. ¿Convierte las piedras en pan? No. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre.
mira que te voy a llevar allá, aquella ciudad te va a poner en lo más alto del pináculo. No. Y enviará tus ángeles para que te tires y te cojan. No, escrito está, no puedo tentar al Señor. O sea, escrito está, escrito está. Escrito está aquí, escrito está, todo lo que está escrito aquí está para nosotros, en favor de nosotros, para no dejarnos engañar del enemigo, sino por el contrario, para hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Es que necesitamos hacerlo, hermano, no es de otra manera. Por eso la Escritura dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vea, hermano, es que yo he sido tentado, no se imagina qué tentación tan fuerte. No hay ninguna tentación mayor de lo que tú puedas soportar, lo dice la Biblia, y la Biblia no miente. Si tú cediste a la tentación, ese es problema tuyo. ¿Por qué? Porque estás débil espiritualmente, porque no estás caminando de la mano del Señor, porque no le estás creyendo al Señor a través de la palabra. Pero cuando yo estoy firme con el Señor, pueden soplar los vientos más fuertes que mi casa jamás se va a caer, porque está cimentada en la roca, y la roca es Cristo Jesús. Cuando llega un viento muy fuerte y tú has edificado en la arena, claro que cualquier viento te va a tumbar y te vas a caer. Pero yo te invito en esta noche a que cimentes tu vida en la palabra de Dios, en el fundamento que es Cristo Jesús. Ese es el fundamento. Ese fundamento es inamovible, es firme. Nada lo puede derrumbar. Por eso tú y yo debemos caminar en esa dimensión. Ahora, él decidió cambiar sus tiempos derribando todo tipo de ídolos. Vámonos a 2 Crónicas 17:6. Yo no sé qué ídolos tienes tú en este día. Porque un ídolo es todo lo que tú pongas por encima de Dios. No solamente son las imágenes. No, es todo lo que tú pongas por encima de Dios. Tu esposo, tus hijos, tu carro, tu trabajo. Todo lo que tú pongas por encima de Dios. Cuando sabes que tienes que cumplir primero con Dios. Y después viene todo lo demás. Amén. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Hermano, se animó, dice su corazón. O sea, su corazón dijo, ya, vamos para esta. Vamos a quitar todo lo que no sea de Dios. Vamos a quitar el oprobio, la maldad, la maldición. Vamos a desarraigarla de Judá. Hermano, yo no sé cuál es el oprobio, la maldición que hay en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Ve a desarraigar todo eso, a quitar todo eso que te está impidiendo recibir la bendición que Dios tiene para ti. Es tiempo, hermano, de sentarnos y revisar nuestra vida personal. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando aquello? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo para vivir en lo que estoy viendo? Hay gente que dice, es que era que el papá era así, el abuelo era así, el tatarabuelo era así. No, señor. Cada uno toma decisiones para romper maldiciones que vienen de generaciones. Tú tienes la disposición, tú tienes el libre albedrío para hacerlo. Así que no le echemos la culpa a los que están atrás. Empezamos nosotros haciendo un borrón y cuenta nueva en nuestra vida, un cambio radical, para que nuestros hijos, nuestra descendencia, no caigan en el mismo error. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces fue una decisión profunda del corazón que Josafat tomó para hacer un cambio radical en Judá. Ese cambio que mostró la gloria de Dios sobre el pueblo de Judá. ¿Sabe qué? La última parte de ese mismo versículo que dice que todo el pueblo tuvo presentes con él, le dieron riqueza y le dieron gloria en abundancia. Todo el pueblo se volcó contra Josafat con presentes, hermanos, con regalos, porque este rey había hecho lo correcto y los había sacado de la inmundicia. Cuando tú tienes un corazón agradecido, tú eres dadivoso para entregar. El pueblo estaba agradecido con Josafat, aquí está escrito. Lo dice claramente este versículo 6, ¿verdad? Y toda la gente se animó con él también a destruir todas esas imágenes de acera que estaban en ese tiempo. Y tuvo gloria y riqueza en abundancia, dice aquí la Escritura. ¿Y qué hizo? Se animó él, pero también animó al pueblo a seguir a Dios.
Ya se imagina cómo sería eso de hermoso en ese tiempo, todos caminando con el Señor. La Biblia nos dice que Él derribó, lo primero que derribó fue la idolatría. Habían lugares altos, hermanos, que dice aquí la Escritura, que se refieren a lugares destinados para el culto de los Baales. Pero también dice aquí, que eran los Baales en Canaán, pero también dice aquí imágenes de acera, que ese culto se distinguía por la inmoralidad sexual que había en ese tiempo. Todo eso lo derribó Josafat, llevando al pueblo a una comunión con el Señor, a una unidad con el Señor. ¿Y sabe cuál es la finalidad del enemigo en el tiempo de hoy y en el tiempo antiguo también? Era apartarnos de la verdadera adoración. Y la verdadera adoración nuestra es adorar a Dios. No hay otra adoración. Por eso, en 2 de Crónicas 17:9, mira lo que dice. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. ¿Sabes? Él enseñó al pueblo a deleitarse en la ley de Dios. Hermano, cuando tú te deleitas, o sea, te alegras, te gozas, vives la palabra del Señor, tu vida cambia radicalmente. Tus tiempos van a ser diferentes. Tú vas a aprender a manejar todos tus tiempos. En tiempo de gozo, te gozas. En tiempo de tristeza, aún en la tristeza tienes paz. ¿Por qué? Porque estás lleno de la palabra del Señor y la estás aplicando a tu vida personal. La Biblia nos dice aquí que Josafat duró 25 años reinando en Judá. Y de esos 25 años, a partir de los 3 años, él se involucró en todo lo que tenía que ver con Dios, llevando una nación a los pies del Señor, enseñando el libro de la ley, para que todos conocieran qué era lo que Dios quería y qué era lo que ellos como pueblo tenían que hacer delante del Señor. La palabra de Dios, hermanos, nos fortalece, nos da ánimo, nos da un tiempo de intimidad, de coinonía, de comunión con el Señor, nos instruye, nos alimenta, hermano, también nos exhorta, también nos muestra el camino por donde nosotros debemos andar. Cuando usted toma esta enciclopedia de 66 libros, usted se va a dar cuenta todas las cosas que Dios hace para que tú y yo nunca nos apartemos de la presencia del Señor. Hebreos 13:1, mira lo que dice. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Cristo es quien sustenta las cosas con la palabra en nuestra vida. Él es el que sustenta todo. Y mira lo que dice aquí Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermana, pase lo que pase, cielo y tierra pasará y la palabra de Dios permanecerá para siempre. Esto nadie lo puede cambiar, nadie lo puede dañar. Hay de aquel que le quite una sola coma a este libro, dice la Escritura, porque le van a alcanzar muchas cosas de parte del Señor. Por eso esta palabra, hermano, usted tiene que honrarla, tiene que amarla, porque es la única que te va a ayudar a cambiar tu vida personal y espiritual. Tercero, tú necesitas decidir por ti mismo, porque la respuesta de nuestro Dios depende de tu respuesta. ¿Qué quiero decir por esto? Dios me va a responder a mis peticiones cuando yo soy obediente, cuando yo camino en los mandamientos del Señor, cuando guardo los mandamientos de Dios en mi corazón, cuando hago la voluntad de Dios. Entonces yo voy a recibir la respuesta. Por eso la respuesta de Dios depende de tu respuesta. Por eso le hablo de esta manera. Segunda de Crónicas 17, versículo 3, pero la parte A. Y Jehová estuvo con Josafat. Exactamente. Jehová estuvo con Josafat. Fue un instrumento, Josafat, para mostrar la gloria de Dios. Siempre se dejó usar de Dios. Siempre trató de hacer la voluntad de Dios, hombres y mujeres en ese tiempo. Y hoy hombres y mujeres de este tiempo, hermano,
se tienen que destacar como se destacaron en el tiempo antiguo, haciendo la voluntad de Dios en todos los momentos de su vida. ¿Sabes? Ellos tuvieron el mismo secreto. Dios estaba con ellos. Te regalo ese secreto. Dios también está contigo y con tu familia, conmigo y con mi familia. El mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy y de todos los siglos. Él no cambia ni tiene sombra de variación, hermano, en ninguna de las cosas que Él emprende con nosotros en este tiempo. ¿Sabes qué? Él no fue, como dice aquí la Biblia, Él no fue tan excelente soldado como David. Él no fue tan sabio como Salomón, pero Él hizo algo importante y por eso Dios estaba con él. Dios nunca lo abandonó. Dios siempre caminó con él y su presencia en él hizo la diferencia en Josafat con todos los demás reyes de la tierra. Por eso yo le digo, hermano, Dios hará diferencia contigo y conmigo cuando vamos de la mano del Señor, cuando no lo soltamos para nada. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 17:5. Dios confirma el reinado de Josafat. Cuando tú caminas con Dios, cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios te va a confirmar, hermano. ¿Qué dice? Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Entonces, el término confirmó, ¿qué significa? ¿Qué se traduce en el hebreo? Se traduce consolidó, afirmó, fortaleció, y fue Dios quien lo hizo. Cada vez el reinado de Josafat fue más fuerte, más firme, estaba bien consolidado porque estaba en la palabra del Señor. La ley de Dios estaba reinando en ese pueblo de Judá. Hermano, la ley de Dios debe reinar en tu casa, que es la primera sociedad, tu casa. Cuando en tu casa reina la palabra de Dios, cuando los hijos se extienden en la casa de tus hijos y así en la casa de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranetos, porque dice la Biblia, de generación en generación tiene que caminar la palabra del Señor. Entonces es importante que usted empiece desde chiquitico con sus hijos. Y si no lo hizo, pues bueno, empiece ahora. Nunca es tarde para empezar a llevar a tus hijos al camino del Señor. ¿Sabe? Dios le confirmó el respaldo. Cuando tú caminas como Dios quiere, Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo en todas las cosas que tú vayas a emprender. Pero ya sabes, primero consultándole a Dios y caminando de la mano de Dios. Por eso el nombre de Dios fue glorificado en Judá. ¿Por causa de quién? De la cabeza de Judá, que fue el rey Josafat. Tú eres la cabeza del hogar a los varones. Usted tiene que consolidar su hogar como cabeza en los mandamientos y en la ley de Dios para que sus hijos la conozcan en este tiempo. ¿Sabe? Ahí se levantaron hombres valientes, hombres que no le temían absolutamente a nada, hombres diestros en la guerra. ¿Por qué? Porque caminaban en la ley de Dios y tenían el respaldo de Dios para hacer todo lo que quisieran hacer en cuanto a la voluntad de Dios. Por eso el respaldo de Dios para Josafat y su reinado fue maravilloso. Y esperamos y espero que ese respaldo tú también lo tengas en tu casa y en tu familia. Cuando haces como el rey Josafat, darle el primer lugar a Dios, caminar de la mano de Dios, consultarle todo a Dios, tener intimidad con Dios. Amén. Concluye, hermano. Este gobierno fue para la gloria de Dios. El rey Josafat, dice aquí, siempre buscó y siempre procuró la ley de Dios en su vida y en el pueblo en el cual él estaba reinando. Nosotros somos los llamados a llevar a otros a los pies del Señor. Lo que por gracia recibiste, por gracia también lo tienes que dar, hermano. No se cobra por predicar el evangelio, se da gratuitamente para la gloria y honra del Señor, para que se haga su voluntad, para que su palabra corra hasta el último rincón de la tierra, para que estas manos de nosotros puedan cambiar el curso aquí en la tierra de muchas familias, pero de la mano del Señor también. No nos podemos soltar jamás. Nuestra familia será prosperada cuando nosotros le demos el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, le damos gracias a Dios en esta noche y nunca te olvides que la ley de Dios debe estar en la tabla de tu corazón para que todo lo que hables sea palabra de Dios. Amén. Buenas noches, hermanos. Bendiciones.